A las 2 de la madrugada y 17 del 11 de marzo de 2026, la superficie negra como el petróleo del estrecho de Hormuz guardaba un silencio que no era paz. Era el silencio de 47 objetos muertos, descansando en el fondo del canal de navegación más crítico del planeta. No había explosiones, no había rugido de motores, solo la presión invisible de 847 kilómetros cuadrados de agua que acababan de convertirse en el campo minado más letal desplegado en el siglo XXI. En el puente de Oceanic Sobin, un superpetrolero de 330 metros de eslora bajo pabellón catarí, cargado con 2,1 millones de barriles de crudo, el capitán Ahmad al-Rasidi miraba fijamente su pantalla de navegación. El ICE le mostraba agua abierta al frente. El sonar no detectaba nada, el radar tampoco, pero el helicóptero MH-60R Hawk, que sobrevolaba 40 metros por su babor, transmitía una imagen completamente distinta. El corredor de navegación que tenían por delante era una zona de eliminación tan densa que no tenía equivalente en la era moderna. 47 contactos, 47 objetos reposando en silencio sobre el lecho marino y en la columna de agua del choke point más estratégico del mundo. Algunos eran definitivos. Minas de influencia de fondo modelo Sadaf de fabricación iraní con espoletas combinadas de presión y magnéticas, capaces de detonar bajo un casco con la fuerza de una carga moldeada de 500 kilogramos. Otras eran fantasmas, posibles contactos, posibles señuelos, posible cebo. El grupo de tarea MCM Bravo de la Marina de los Estados Unidos acababa de identificar la arquitectura completa del campo de minas iraní y disponían de exactamente 73 minutos antes de que la ventana, esa preciosa brecha en la cobertura de los radares costeros iraníes, se cerrara para siempre. Después de eso, el Oceanic Sovereign quedaría inmóvil a plena luz del amanecer con el mundo entero mirando y el 20% del suministro mundial de petróleo permanecería bloqueado indefinidamente dentro del Golfo Pérsico. La trampa no se había tendido en una sola noche. 6 semanas de preposicionamiento por parte de la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica, la IRGN, ejecutadas bajo la cobertura de los primeros compases de la Operación León Rugiente. Mientras cada satélite, cada P-8 Poseidón y cada as de radar Ambarra diagonal APS-154 estaba fijo en las baterías de misiles costeros iraníes y en la infraestructura nuclear. Las minas eran el cuchillo oculto detrás de la espada. El cálculo estratégico supremo de Irán era brutal en su simplicidad. No puedes escoltar lo que no puedes ver atravesar. No puedes despejar lo que no puedes alcanzar. Y no puedes alcanzar lo que está defendido por 240 kilómetros de costa, erizada de misiles antibuque NOR, proyectiles balísticos FAD-110 y una fuerza naval de la Guardia Revolucionaria que llevaba 40 años convirtiendo la guerra asimétrica en una tesis doctoral. Esto no era un arrebato aleatorio. Esto era el movimiento final. ¿Qué harías tú si fueras el almirante al mando de la Fuerza de Tarea 50 con un superpetrolero? La economía de una nación y la credibilidad del mayor poder naval del mundo equilibrados sobre la punta de una espoleta de influencia magnética. ¿Qué harías? Deja tu respuesta en los comentarios porque la decisión tomada en los próximos 11 minutos sería algo que ningún escenario de guerra académica había simulado jamás a esta escala. 2 y 4. Cuartel General Táctico USS Normandy CG-60. 13 minutos antes de que la ventana de navegación del Oceanic Sovereign se cerrara definitivamente, el USS Normandy CG-60, crucero de clase Ticonderoga y nodo de mando táctico del grupo de tarea MCM Bravo, recibió el producto de inteligencia final del E-2 de Okai, que orbitaba a 6,000 metros sobre el estrecho. El panorama era catastrófico. La IRGN había desplegado lo que los analistas de guerra de minas de la Marina de los Estados Unidos clasificaron de inmediato como un patrón delta de densidad, una barrera de minas deliberada de 3 capas diseñada no simplemente para hundir barcos, sino para canalizarlos. La capa exterior consistía en minas de influencia derivadas del diseño soviético flotando justo por debajo de la superficie a 1 o 3 metros de profundidad. La capa intermedia eran las propias Sadaf de fondo, 42 unidades identificadas con alta confianza, sembradas con una separación de aproximadamente 180 metros, cubriendo los 2 canales de navegación reconocidos. Y la capa interior, la más aterradora, era una línea de 11 minas de ascenso de torpedo, el tipo que detecta la cavitación de una hélice a 400 metros de distancia y lanza un proyectil guiado hacia arriba. No era un campo de minas, era una obra de ingeniería diseñada para matar cualquier cosa que intentara atravesarla y para garantizar que el intento de despejarla trajera suficiente fuego de tierra como para convertirlo en una misión suicida. El contraalmirante James Iron C. Darker, comandante de la Fuerza de Tarea 50, a bordo del USS Gerald Ford UN-78, escuchó el informe completo en 47 segundos. Luego hizo una pausa de 3 segundos completos, algo que sus subordinados nunca le habían visto hacer, y emitió una única orden codificada al grupo de tarea MCM Bravo. Protocolo Neptuno, ejecución inmediata. No existía ningún manual que describiera el protocolo Neptuno porque era una opción que la Marina de los Estados Unidos esperaba no tener que usar nunca. 2 y 9, barrera exterior, profundidad 4 metros. El primer elemento del protocolo Neptuno fue silencioso e invisible.
3 vehículos subacuáticos no tripulados, Mark 18, Mad 2, Kingfish, V de reconocimiento de minas de 1,5 metros de longitud lanzados desde el USS Benny MCM-1. 40 minutos antes, completaron su primer barrido sonar del corredor de navegación norte. Sus sensores de sonar de apertura sintética barra diagonal AQS-20 se pintaron una imagen tridimensional del campo de minas con una resolución de 4 centímetros. Cada objeto quedó catalogado, georreferenciado y transmitido en tiempo real a través del enlace de datos tácticos Link 16 al Centro de Información de Combate del Normandy. Simultáneamente, a 25 metros de profundidad y en posición estacionaria frente a la barrera exterior, el submarino de ataque nuclear USS Texas SSN 775 de clase Virginia activó su sistema barra diagonal BL-11 de guerra de minas, no para destruir, sino para mapear. El sonar de alta frecuencia del Texas añadió una segunda capa de datos al cuadro táctico. Detectó 4 minas adicionales que los Kingfish habían pasado por alto, enterradas bajo sedimentos a una profundidad de 1,2 metros en el lecho marino. 51 contactos confirmados, no 47. El campo era un 4% más denso de lo que la inteligencia había estimado. El teniente comandante Sarah Viperchen, oficial de guerra de minas a bordo del Normandy, actualizó su pantalla táctica y transmitió en voz baja al contraalmirante Archer. Señor, el corredor sur tiene una brecha aprovechable. 340 metros de... A las 2 de la madrugada y 14, el contraalmirante James Ironside Archer escuchó la última actualización sobre la situación en el estrecho de Hormuz. El sector aéreo estaba siendo cubierto por un helicóptero MH-53 Sea Dragon del escuadrón HM-14, el mayor helicóptero de la Marina de los Estados Unidos, apodado el barco volador. El Sea Dragon llegó a su posición sobre el corredor sur a baja altitud, sacudido por el viento del estrecho. Desde su vientre descendió el sistema barra diagonal AQS-24C, un sonar remolcado multimodal capaz de detectar y clasificar minas a velocidades de hasta 10 nudos con una resolución que hacía que las imágenes de los vehículos subacuáticos no tripulados Kingfish parecieran bocetos. Sin embargo, el AQS-24C no iba a despejar minas, sino a hacer algo mucho más arriesgado.